En este vídeo voy a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas, analizando Bitcoin, Ethereum, diferentes dominancias, las noticias más importantes del día de hoy y a través de la creación de diferentes gráficos marcaré los niveles que sin ninguna duda determinarán la tendencia tanto de Bitcoin como del resto de criptomonedas. Bueno, vamos a empezar por el análisis de la última hora de Bitcoin y es que durante el día de ayer ya estuvimos hablando de la posibilidad de que el precio formara una ruptura por debajo de este nivel de soporte y no solo cerrara, sino que también hiciera una envolvente que se comiera las últimas 7 velas. El tema es que ya avisamos que el motivo del vídeo no era la predicción o anticipación de esa envolvente, sino que era simplemente determinar y ensalzar la importancia de este nivel de los 51.660. Ya comentamos que yo creo que cuando hicimos el vídeo el precio estaba más o menos por los 50.800, por ahí andaba. Y ya comentamos que no estaba siendo o que no era garantía de nada, ya que durante los anteriores días, justamente antes de ayer mismo, el precio ya había testeado prácticamente los mismos niveles, con lo cual eso no estaba siendo una garantía de nada. Y seguimos dentro de la misma tesitura. Finalmente el precio, cuando hice el vídeo quedaban 7 horas y media aproximadamente para que cerrara la vela diaria, el precio terminó subiendo y volvió a cerrar por encima de esa zona, lo cual aún incrementa más la importancia de esta zona de soporte, aún incrementa más el grado de participación de los 51.660, ya que durante los últimos, vamos a contar, 8 días, todos y cada uno de ellos hemos cerrado por encima de ese nivel. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de esos 8 días han intentado romper a la baja y no han podido romperlo. El día de hoy, además, para más INRI, empieza del mismo modo. Empezamos en los 51.800 y el precio enseguida se ha ido para abajo, estando un 1,34% aproximadamente por debajo de ese nivel de soporte. Con lo que la realidad es que seguimos dándole importancia y sigue siendo el punto de inflexión. Como cualquier nivel de soporte, como cualquier nivel de resistencia, no es una zona que simplemente vaya a romperse con cerrar por debajo de ese nivel. Por ejemplo, imaginémonos que el día de hoy, por lo que fuera, cierra en los, pues, por ejemplo, 51.200, más o menos por este nivel de aquí. ¿Significa que ya damos por terminada esa zona? No. Significará que el día de mañana vamos a tener que confirmar que la siguiente vela abre en este punto y confirma la ruptura. El punto determinante será ya el momento en el que no solo se rompa, se cierre y se confirme, sino que además el precio empiece a formar mínimos decrecientes. Ahora mismo el mínimo lo tenemos en los 50.470, que es este nivel que he marcado aquí. Pues el momento en el que el precio, punto número 1, haga una vela envolvente o rompa. Punto número 2, la siguiente vela implique una confirmación. Y punto número 3, se confirme o se pueda romper esta zona de aquí, sea en 2 velas, o sea en 3, o sea en 4, me da igual. Esto va a marcar ya la inflexión final de, vale, no solo hemos roto la zona de soporte y la hemos confirmado, sino que además estamos haciendo mínimos decrecientes y esto implica un principio de cambio de tendencia. Estoy simplemente ya dándos las claves para poder ir anticipándoos a lo que va sucediendo. La idea no es predecir hacia dónde va a ir el precio o si se va a romper o no. Esto me da es que literalmente igual porque no lo sé, pero sí que sé que técnicamente hablando este desenlace indica un principio de cambio de tendencia que luego, ya para finalizar con el análisis de Bitcoin, el precio se plantará en la media móvil de 20 diaria y tendremos que determinar si es simplemente un pullback muy a corto plazo para seguir subiendo, si el precio quiere romper este nivel para igual venir a atacar la media de 50, si el precio, además de mínimos decrecientes, también busca máximos decrecientes, es decir, luego ya vienen muchas historias que vamos a tener que ir determinando poco a poco en el caso de este movimiento a la baja, ¿vale? No es el deal no es que sepamos o queramos que el precio caiga, simplemente que ahora mismo la zona que más está participando es este nivel de soporte. En cuanto a resistencia, tendríamos más o menos lo mismo con los 52.200 aproximadamente, ya que es un nivel donde el precio también se ha relacionado mucho. Pues lo mismo sucedería. Si estamos buscando o estamos pensando en una continuación al alza, pues sería
Romper, cerrar, confirmar y además aquí tenemos en los 52.970 el máximo anterior. Pues literalmente lo mismo. Para esperar una continuación al alza, el tema es que deberíamos romper y formar un máximo creciente y seguiríamos dentro de esa tendencia. Entonces, nada, simplemente era actualizar un poco la situación de ese nivel de soporte, indicar los pasos y los puntos en los cuales tenemos que fijarnos y ya está. Vamos a pasar a por el análisis de Ethereum porque vamos a tener que tratar varios gráficos durante este vídeo. Todo tiene una pequeña progresión para que vayamos viendo diferentes percepciones hasta justamente llegar a poder crear esos gráficos que vais a ver en un rato para entender cuáles son las zonas de soporte, de resistencia y los niveles más clave y determinantes que nos van a permitir entender qué es lo que tiene que pasar para saber si el precio va a seguir continuando con la tendencia alcista o va a iniciar un movimiento correctivo mayor, ¿no? Entonces, independientemente de esto, Ethereum ahora mismo vuelve a los 3.000. Concretamente, ahora está cotizando a los 3.001,29. Es un nivel muy importante para Ethereum. Siempre se ha hablado de los 3.000 en esta criptomoneda. Falsa ruptura y para abajo. El precio los rompe, hace un pullback y se levanta. Los rompe, los testea ya como resistencia. Falsa ruptura y para abajo. Es decir, es un nivel muy importante para Ethereum y que volvemos a testear después de literalmente, vamos a calcular cuánto tiempo hacía que no los testeamos, 700 días. Prácticamente 2 años y pico, aproximadamente 2 años, desde que Ethereum no testeaba esta zona de resistencia, bueno, o este nivel de los 3.000, y tengo muchas ganas de ver cómo reacciona, tengo muchas ganas de ver qué es lo que sucede, cómo el precio evoluciona respecto a estos niveles, ya que la realidad es que no en Ethereum como tal, pero sí que en la comparación Ethereum-Bitcoin tenemos un patrón que sigue repitiéndose, lo voy a poner muy rápidamente, simplemente para que tengamos eso presente, pero seguimos dentro de esa disposición donde pues, el precio vuelve a formar literalmente lo mismo que ha ido formando en los anteriores 2 ciclos. Esta situación en la última hora de Ethereum, que no hay mucho más que analizar, simplemente quería ensalzar el punto en el que nos encontramos. Es verdad que la criptomoneda sigue haciendo claros máximos y mínimos crecientes y pues ahora volvemos a un nuevo nivel de resistencia porque es lo que sucede en los mercados alcistas. Lo que pasa es que te enfrentas constantemente a niveles de resistencia. ¿Qué es lo bueno? Que no es un nivel de resistencia después de haber formado un máximo y un mínimo decreciente. Es un nivel de resistencia formando máximos y mínimos crecientes, con lo que dentro de una tendencia alcista vas a ir rompiendo esos niveles de resistencia, ¿ok? Entonces, esta última hora de Ethereum ha permitido lo siguiente. Si venimos aquí y ya vamos empezando a entrar en materia y ponemos ETH.D, esto es la dominancia de Ethereum. ¿Os acordáis cuando hablábamos de este patrón de triángulo en nivel de resistencia y marcamos pues literalmente la zona del 16-17% de soporte a la cual seguramente la dominancia de Ethereum llegaría? Pues bueno, justamente en este caso ha ido al dedillo, a veces pasa, y el precio pues desde este punto y debido al gran movimiento ascendente que ha tenido Ethereum está formando este giro en la dominancia. Seguramente seguirá esta dominancia durante el corto plazo formando esos movimientos ascendentes porque lo normal es que la gente se vaya animando. Mira, Ethereum a los 3.000, pues vamos a por los 3.100 y así sucesivamente, ¿no? Así que creo que la realidad es que la dominancia de Ethereum puede seguir con esa senda alcista. Ahora mismo tiene que confirmar esta ruptura. Fijaros que ya ha dejado de hacer máximos y mínimos decrecientes y ahora está pasando a hacer mínimos crecientes y le falta ese máximo creciente respecto a este nivel de aquí. Esto no es algo que se consiga en un día o en 2, sino que es en 2 semanas. Primero, esta semana en la que nos encontramos, quedan 3 días y 16 horas, que sea capaz de cerrar claramente por encima del nivel de 18,58% y que la semana siguiente acompañe confirmando. Y entonces ya tendremos un claro cambio de tendencia que técnicamente hablando llevará a la dominancia de Ethereum al 20%. ¿El tema cuál es? El tema es que si a esta dominancia de Ethereum, ETH.D, le sumamos la dominancia de Bitcoin, BTC.D, tenemos el siguiente gráfico. Tenemos un gráfico que ha estado dentro de un movimiento correctivo importante y que ahora vuelve a atacar la zona de máximos, que además
no es simplemente una zona de máximos, es una zona claramente de soporte y resistencia. Si miramos este nivel del 71,7%, es decir, ahora mismo, sumando Bitcoin y sumando Ethereum, están absorbiendo el 71,6% de toda la capitalización de mercado. Ojo, ¿eh? Hay menos de un 30% que se reparte entre todo lo demás. Ahora analizaremos diferentes capitalizaciones. Pero bueno, es una zona muy importante de resistencia, soporte, soporte, resistencia, soporte, soporte, resistencia, resistencia, resistencia. Se ha roto como aquel que dice 3 veces. Una vez dentro de una clara tendencia bajista, una vez dentro de una clara tendencia alcista y una vez dentro de una clara tendencia bajista. Únicamente se ha roto 3 ocasiones. Vamos a analizar qué es lo que sucedió en esta última vez que se formó una ruptura al alza, que es más o menos en lo que estamos ahora, en intentar formar una ruptura al alza. ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque es algo realmente interesante. Si encima de esta dominancia, Ethereum más Bitcoin, sumamos y ponemos la dominancia de Ethereum, ETH.D, fijaros, ¿qué es lo que pasó cuando la dominancia de Ethereum y Bitcoin rompía ese nivel tan importante del 71-72%? Vamos a marcar una línea vertical y fijaros qué es lo que hacía la dominancia de Ethereum, que es la línea de color naranja. Voy a poner escala logarítmica. Pues mientras Ethereum más Bitcoin rompía la resistencia, Ethereum, la dominancia de Ethereum estaba en clara tendencia bajista. ¿Esto qué te está indicando? Te está indicando que aquí tiró del carro la dominancia de Bitcoin. Que independientemente de que la dominancia de Ethereum se fuera para abajo, la dominancia de Bitcoin fue capaz de permitir que, uno, solventar la caída de la dominancia de Ethereum, que no se notara en el gráfico Ethereum más Bitcoin, y dos, permitir que encima el movimiento fuera tremendamente alcista. Porque claro, si la dominancia de Ethereum cae, pues qué sé yo, un 3, tú para subir un 3 no tienes que subir 3, tienes que subir 6. Porque los primeros 3 van para ponerte a 0, menos 3 más 3 es 0, y luego necesitas 3 más para ponerte a 6. O sea, a 3, ¿entendéis? Entonces, la dominancia de Bitcoin fue capaz de solventar, primero, la caída de Ethereum y segundo, de dar un movimiento al alza. Pero, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál era esta época? Esta época era 24 de junio del 2019, más o menos, pues esa etapa de finales de junio, principios de julio. ¿Qué estaba pasando con Bitcoin en ese mismo instante? Lo vamos a tener por aquí. Junio, julio. Bitcoin no estaba en un claro movimiento ascendente. Bitcoin llegó al final de ese máximo e inició un movimiento a la baja. Es decir, la dominancia de Bitcoin subió en una fase totalmente correctiva, porque la gente le entró el pánico y se fue de Ethereum, le entró el pánico y se fue de todas las demás altcoins, y Bitcoin, o la dominancia de Bitcoin, fue capaz de absorber toda la cantidad de ventas que tuvieron las otras altcoins, las otras criptomonedas. Y no estoy queriendo ir hacia la senda de, vale, en esta ocasión va a pasar literalmente lo mismo. No, simplemente es ensalzar la posibilidad de que sumando Bitcoin y sumando Ethereum y rompiendo este nivel, no tiene por qué ser que Ethereum continúe absorbiendo capitalización durante las próximas semanas y los próximos meses. Bitcoin se lo puede tanquear solo, pero el tema no es ese. El tema es entender que dentro de esa situación, si ahora empezamos a ver que la dominancia de Bitcoin sube, que la dominancia de Ethereum cae, y que esto implica una ruptura independiente de este nivel, lo más probable es que el gráfico de Bitcoin entre en un pullback. Y dentro de esta misma tesitura, lo más probable es que la gente no esté percibiendo ese pullback como una posibilidad de acumular, sino como, oye, aquí hay problemas, me voy a Bitcoin. Porque si tú ves un pullback para seguir subiendo, o si tú lo interpretas como tal, tú no te vas a Bitcoin, tú te vas a AVAX, tú te vas a Solana, tú te vas a Matic, tú te vas a la criptomoneda o la altcoin de turno. Y en este preciso instante, y ahora pasaré a comentar las noticias, quiero poner un momento CoinMarketCap. ¿Para qué? Para poder ver y poder marcar una relación directa entre las dominancias y entre los niveles que tenemos actualmente. ¿Cuáles son las primeras criptomonedas, las primeras altcoins? Vamos a dejar de lado las monedas estables como USDT y USDC y vamos a crear una dominancia gigante. ¿Cuál va a ser esa dominancia? Vamos a poner, pues,
Ethereum no, Bitcoin no, USDT no, BNB, Solana, Ripple, Cardano y AVAX. Con lo cual, vamos a crear BNB.D más Sol.D más ADA.D más XRP.D más AVAX.D. Están todas 1, 2, 3, 4, 5. Me falta una. 1, 2, 3, 4, 5. Las tengo todas, vale. Vamos a crear una dominancia gigante de estas altcoins para ver qué es lo que está sucediendo. Y es que las primeras altcoins, dejando de lado Ripple, o sea, dejando de lado Ethereum y dejando de lado Bitcoin, durante estas últimas semanas han pasado de un 10,52% de capitalización total a caer un 20%. Y ahora mismo se encuentran al 8,78% aproximadamente. ¿Esto qué significa? Significa que para que Ethereum esté ganando esa capitalización y para que la de Bitcoin se mantenga más o menos estable, como estaba, no estamos quitando dinero de Bitcoin y lo estamos metiendo a Ethereum, lo estamos quitando de estas altcoins y de otras, pero en este caso estamos hablando de estas. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es lo siguiente, y es que el precio se encuentra en una zona de soporte. Estamos en un punto clave y determinante. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una zona de soporte. Aquí tenemos el nivel de los 8,59, soporte, 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 resistencia, resistencia, ahora soporte y con una disposición de mínimos y máximos crecientes. Esto implica que si somos capaces de mantener esta zona de soporte y volver o rechazar este nivel, que de momento lo estamos haciendo, lo más probable es que tengamos que descartar esa situación que he comentado al principio de la dominancia de Bitcoin más Ethereum sube, la dominancia de Ethereum cae, pero la de Bitcoin sube dentro de un escenario correctivo. Esto es más importante de lo que parece, este nivel de soporte. ¿Por qué es tan importante? Es tan importante porque lo que no va a pasar es que dentro de un proceso correctivo las altcoins suban, a menos que estemos dentro de una clara tendencia alcista. Ahí ya sería especular en diferentes situaciones. Pero si vamos muy rápidamente a la dominancia de Bitcoin y ponemos encima de la mesa BTC.D, podemos comprobar que en términos generales lo que sucede con la dominancia de Bitcoin en los inicios de cualquier mercado alcista es que sube. La dominancia de Bitcoin es el gráfico de fondo. ¿Qué pasa? Que la dominancia de Bitcoin sube. Proceso correctivo al inicio de un mercado alcista. La dominancia sigue subiendo. Luego ya, cuando Bitcoin confirma el cambio de tendencia, la dominancia ya cae, como en cualquier mercado bajista. Pero en los inicios de un mercado alcista, lo que sucede es que cualquier movimiento correctivo hace sumarle puntos a la dominancia, con una alta probabilidad porque la gente considera que lo que está sucediendo es que es un movimiento, pues el precio está cayendo y el precio hace así, pero en vez de para hacer así y cambiar la tendencia, para hacer así. ¿Esto qué significa? Significa que el gráfico que hemos tratado antes, este gráfico de aquí, nos puede dar pistas clave para entender cuál va a ser la disposición de Bitcoin de cara a los próximos meses. Pero aún podemos ir un poquito más allá. Y es que si a esto le ponemos un paréntesis delante, le ponemos un paréntesis detrás y nos venimos al principio y dividimos esto, fijaros, pongo paréntesis, BTC.D más ETH.D, paréntesis, y lo dividimos. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando un gráfico que divide la dominancia de Bitcoin más la de Ethereum entre la dominancia de BNB más Solana más ADA más Ripple más AVAX. ¿Esto qué quiere decir? Que si este gráfico sube, la dominancia de Bitcoin y de Ethereum se está comportando mejor que la de todo lo demás, que son las 5 o 6 principales altcoins del día de estos meses. Y si este gráfico cae, esta dominancia de aquí se está comportando mejor que las de Bitcoin más Ethereum. Y lo que estamos viendo ahora mismo es que, si bien nos encontramos también en zonas de soporte, el precio ya ha iniciado ese cambio de tendencia. Es literalmente lo mismo que pasa con Bitcoin más Ethereum. La dominancia de Bitcoin más Ethereum está en niveles de resistencia, sí, pero dentro de una tendencia alcista los niveles de resistencia se están rompiendo. Ethereum está en los 3000, nivel de resistencia, sí, pero dentro de una tendencia alcista se van a romper las resistencias. Pues esto es lo mismo, estamos en una zona de soporte, pero
aquí hemos formado ya un doble techo. Aquí lo tenemos. Hemos hecho un impulso, rompiendo además los mínimos anteriores y estamos haciendo un pullback, desacelerando en estos niveles. Con lo cual, esto es literalmente, si no tuviéramos en cuenta estos niveles de aquí, esto se trataría de un claro principio de cambio de tendencia, porque si tú le pones esto a una persona, te dirá, vale, punto número 1, doble techo. Punto número 2, incluso, se rompe esta diagonal. Punto número 3, se rompe el mínimo anterior. Vale, estamos formando un cambio de tendencia. ¿Qué faltaría? Confirmar ese máximo decreciente de aquí para pues, poder confirmar un cambio de tendencia mucho mayor. Y esto volvería a ser determinante para entender que todas estas criptomonedas están ganando fuerza de mercado respecto a Bitcoin e Ethereum, que es literalmente lo que sucede en cualquier movimiento o en cualquier tendencia alcista. Entonces, muy rápidamente, antes de terminar, en cuanto a las noticias de última hora, hoy vamos a tener, estos son los filtros para la importancia de 3. Si ponéis importancia de 2, pues vais a tener más noticias, hay el balance de la Fed, etcétera, etcétera. Lo más importante, en mi opinión, pues además del PMI en Estados Unidos, son las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Este dato semanal que se prevé que el anterior era 212.000, o sea, 212.000, y este va a ser 217.000, incrementando esas peticiones de subsidio por desempleo. La realidad es que este dato tiene peros simplemente porque es un dato que, vale, tú puedes pedir la petición de subsidio por desempleo, pero puedes pedirla y ya está. Y al mes siguiente ya no la pides porque ya has encontrado trabajo. El tema es que hay más datos subyacentes a este, como los reclamos continuos y demás, que uniendo la petición de subsidio más el reclamo continuo, puedes interrelacionar si esta gente que se está quedando en paro, se está quedando en paro de forma permanente. Pero la realidad es que si ponemos la tasa de desempleo en Estados Unidos, actualmente estamos en esa zona de desaceleración y giro, intentando ya pues, crear esa tendencia alcista, y es algo que, como ya sabéis, termina en pullback. Eso es así. Todos los momentos de la historia, o prácticamente todos en los que la tasa de desempleo ha caído, ha frenado y ha arrancado, han terminado en un pullback. Será un pullback mayor, será un pullback menor, sucederá más rápido, más lento, me da literalmente igual, pero la realidad es esa, ¿eh? Si miráis, es regla de 3, es evidente. Cuando el desempleo incrementa, el mercado cae. Esto es por regla de 3, son situaciones que se dan de este modo. Y ahora mismo, pues esas peticiones de subsidio por desempleo, como digo, no son un dato determinante, pero sí que nos ayudan a hacernos una idea de qué es lo que puede ir sucediendo en ese desempleo de Estados Unidos y, por regla de 3, cómo pueden ir desarrollándose los índices. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.